Hola, soy Sirian, soy la directora del Departamento de Planeación y hoy voy a compartir con ustedes y con mis asistentes director, Bo Dobrensky y Grace Smith, y nos van a ayudar a contar lo que vamos a presentar hoy. Primero que todo, nuestra misión. ¿Qué hacemos como departamento? Esa es nuestra declaración, nuestra misión, y estamos muy orgullosos de compartir esto públicamente por primera vez. Y no voy a leerlo porque hay mucho texto, pero sí quiero decirles que la planeación como profesión, para los que no estuvieron aquí la última vez y que no escucharon cómo ha evolucionado, esto aplica para nuestro departamento también. El departamento, llevamos 23 años. Nuestra misión ha cambiado definitivamente en ese marco de tiempo. Estamos más enfocados en la comunidad, en relacionamiento, equidad, y estoy muy emocionada porque las cosas sean así. Voy a hablar un poco sobre el hecho de que somos un departamento del condado de la ciudad, y lo que significa esto es que donde cabemos en cuanto a la organización de la ciudad, y por qué eso puede ser importante es que la ciudad de Durham es el único municipio en el condado de Durham, y eso es inusual. De hecho, la mayoría de los condados tienen muchas ciudades y pueblos dentro de ellos, y Durham es único en ese aspecto. Hay un acuerdo interno, que es una forma de decir contrato entre la ciudad y el condado, que nos creó a nosotros como un departamento conjunto en 1994, creo. Antes de eso hubo un departamento de planeación separado y uno del condado también separado, de ciudad y de condado que eran separados. Y esos están bajo ese contrato que les comentaba en los 90s. ¿Y dónde cabemos entre la organización del condado? Para explicarles voy a hablar brevemente sobre cómo el condado ha sido organizado y cómo funciona. Los votantes eligen a los comisionados del condado, también eligen al alguacil y al Register of Deeds. Los comisionados, a su vez, nombran 4 posiciones diferentes. Una es el fiscal del condado, administrador de impuestos y el secretario de la junta. Y también nombran un gerente de condado. Esas 4 posiciones son las que son los empleados directos del comisionado. El gerente del condado, a su vez, contrata a toda esta gente para llenar todos los departamentos, y ella recientemente reorganizó todo. Tenemos un gerente nuevo que llegó, pero ella tiene 2 gerentes de condado y diferentes gerentes que tienen un portafolio de departamentos. Hay un gerente de condado que lidia con con el departamento y las relaciones del departamento. Y ahí es donde nosotros cabemos dentro de esta administración. Por parte de la ciudad, de igual manera, los nombrados son elegidos por votantes y tienen nombramientos directos. Nombran al gerente de la ciudad, al secretario de la ciudad y también al fiscal de la ciudad. Y esos son los 3 empleados directos del consejo de la ciudad. E igual al condado, el gerente de la ciudad contrata a todos los líderes de los departamentos, para todos los departamentos, en 3 portafolios. Hay 3 gerentes de ciudad, diputados. La planeación cabe bajo el portafolio de desarrollo comunitario, junto con otras cosas que pueden ser de interés. Tenemos inspecciones, desarrollo comunitario, desarrollo económico, transporte y partes de recreación. Y menciono esto porque en muchas otras ciudades estas funciones son consolidadas y se llaman planeación. Pero en Durham, no hace muchos años, los servicios de mejora en los barrios y el desarrollo comunitario se juntó en un departamento, y antes de eso estaban en conjunto con la planeación, y era el departamento de planeación comunitario, y el desarrollo económico era parte de eso. Entonces, con el tiempo, a medida que hemos crecido,
nos hemos especializado más y más y el departamento se ha dividido. Entonces, en algunos lugares la gente puede hablar mucho sobre vivienda en el departamento de planeación, pero nuestro departamento de planeación no va a lidiar con vivienda dentro del desarrollo comunitario tradicional. Tenemos un desarrollo comunitario, un elemento de desarrollo comunitario que se encarga de eso. Nosotros nos encargamos de aprobar el uso de suelo. Seguramente tendrán preguntas y podré hablar con el que lo desee durante el break o después sobre algunas de esas cosas. Pero quería explicarlo porque eso es diferente a muchos otros lugares. Ahora llegamos a nuestro departamento y voy a hablar brevemente sobre cómo nosotros nos hemos organizado. También tenemos una serie de portafolios. Básicamente el departamento tiene dos mitades, una bajo cada director asistente y una serie de equipos bajo cada uno de esos portafolios. Sé que la letra está muy pequeña y no se puede ver, pero vamos a entrar en más detalle para ver cada uno de los equipos y qué es lo que hacen en un minuto. En cuanto al presupuesto, creo que es importante entender que el primer gráfico es nuestro presupuesto como departamento. Tenemos 92% del personal y 8% de operaciones. Eso significa que no estamos pavimentando las calles y haciendo cosas que requieren de materiales. Nos están pagando por usar nuestro cerebro con los impuestos. Y las operaciones son mínimas en cuanto a costos como suministros de oficina, vehículos, flota de vehículos, etc. Pero en términos generales, la planeación es el 2% del presupuesto total de la ciudad. Nuestro presupuesto solamente son 5.7 millones y eso es 2% del presupuesto para toda la ciudad. Ahora vamos a hablar sobre las dos divisiones en la planeación y qué es lo que hace cada una y por qué hacen cosas diferentes. Tenemos dos áreas en el mundo de la planeación y esto lo tocaron la semana pasada en la presentación, pero una se enfoca en planeación estratégica y estas son cosas que involucran decisiones legislativas que son hechas por los servidores públicos elegidos. Y ellos escriben políticas, hacen regulaciones. Tenemos algunos ejemplos de cosas como, digamos que esta es la división que se encarga de la planificación, planes comprensivos, hacen ordenanzas, procesan cosas como los anexos, rezonificaciones, que son políticas generales, y también hacen servicios de desarrollo, que es la parte administrativa. Y estas son cosas que el personal puede aprobar administrativamente. No hay casi nada de discreción involucrada, que es algo que frustra a algunas personas y tal vez vamos a hablar de eso. Pero la meta principal aquí es que verificamos el cumplimiento con estándares que ya existen. No nos inventamos las cosas sobre la marcha y esto se llama desarrollo por derecho. ¿Qué se puede hacer con las reglas existentes que ya aplican? Y aquí hay algunos ejemplos como planes, lugares de planificación, inspecciones, hacemos algunas inspecciones. ¿Y cómo saben qué pueden o no hacer? Y yo creo que Robin en la presentación de la semana pasada habló sobre la zonificación. Si están comenzando con eso, voy a poner un X en mi propiedad. Lo primero que hacemos es revisar el distrito de zonificación. Cada propiedad en Durham es un distrito de zonificación que está mapeado y está asignado a ese lugar. Y si lo permiten, van a seguir esas reglas. Eso es lo que llamamos by right development. Hay cosas adicionales que se tienen que hacer, incluso si siguen las reglas, y no voy a entrar en esos detalles. Pero si el distrito no le permite hacer lo que quieren hacer, pueden pasar por un proceso legislativo como una rezonificación o pueden pedirles que cambien las reglas que aplican a su propiedad. Hablemos un poco sobre el volumen de trabajo que tiene el departamento.
Procesamos diferentes aplicaciones de desarrollo, aproximadamente 7.500 aplicaciones cada año. A menudo me preguntan los residentes o nos dicen, no nos gusta cuando aprueban las cosas, queremos que todo deriva ir a los servidores públicos elegidos, y puedo decirles que la razón es que la ley estatal lo hace así para que las aprobaciones estatales sean posibles, porque no hay suficiente tiempo y reuniones con los servidores públicos en jurisdicciones tan grandes como la nuestra para procesar 7.500 aplicaciones cada año por su propia cuenta. Por eso es que tienen un personal administrativo a las que les delegan trabajo. Y esos son los equipos de los que vamos a hablar. Están aquí, pero van a poder ver el porcentaje de aplicaciones. La gran mayoría de las aplicaciones son pequeñas en su mayoría, queriendo decir que no son para mega desarrollos enormes, son cosas muy modestas y pequeñas. Lo importante es, si lo notaron aquí, es que el 4% de gestión de crecimiento. Y ese es el equipo del que Gracie van a hablarles. Y ahí es donde están las aprobaciones legislativas. Y de todos esos 7.500 al año, aplicaciones, solamente 4% de ellas van a los cuerpos gobernantes. Y estos están trabajando arduamente y su agenda está muy llena. Y estamos recibiendo muchas aplicaciones. Bueno, esa es la última diapositiva por mi parte. Si es un condado conjunto, ¿por qué el condado no ayuda con el presupuesto? Lo hacen. Nuestro financiamiento viene de 3 fuentes. Hablé sobre el acuerdo local con el contrato, ¿sí? Bueno, ese establece el régimen de financiamiento y este dice que tomamos primero las tarifas de desarrollo. Digamos que mandó una aplicación y esta cuenta X cantidad de dinero y todos los años hay una tarifa por eso. Todas las tarifas que recibimos, todo el dinero que recibimos, lo sacamos de presupuesto y lo que sobre lo dividimos entre condado, lo dividimos. Una tercera parte del presupuesto lo pagan las tarifas de los aplicantes, una tercera parte es pagado por la ciudad y la otra parte por el condado. A menudo van a haber cosas, y me alegra que hayas preguntado esto. Vas a escuchar la palabra city employee o empleado de la ciudad, o que tenemos el presupuesto de la ciudad. Y todo dice ciudad. ¿Por qué? Porque bajo ese acuerdo, en ese contrato, dice que operacionalmente funcionamos como empleados de la ciudad y seguimos las políticas, reglas y procedimientos de la ciudad que caen bajo sus protocolos, porque sería imposible si tratamos de hacer los dos, porque no hacen lo mismo. Ya es difícil. Espero que esto responda a tu pregunta. Quiero agregar que no hacemos lo mismo. Interesantemente, por mucho tiempo, cuando llegué a trabajar aquí por primera vez, la ciudad no reconocía algunos días festivos, pero el condado sí. Entonces todos nosotros decimos, bueno, ¿vamos a trabajar esos días o no? ¿Qué hacemos? Y vamos a trabajar finalmente, porque seguimos las reglas de la ciudad y decían, o tienen que estar ahí o tome vacaciones. Voy a ponerme las gafas. Bueno, planeación estratégica. Esa es la terminología o el título de la mitad de la información que voy a transmitirles. Aquí estamos hablando de las 2 áreas que Sara mencionó. La planeación estratégica tenemos 3 grupos de trabajo. Tenemos el grupo de trabajo comunitario, del que vamos a hablar primero. En ese grupo de trabajo, y voy a leer mucho de esto de la diapositiva porque es más fácil y van a recibir mucha esta información más adelante en otras sesiones. De esto ya hemos hablado en algunas sesiones. En el grupo de desarrollo comunitario, de planeación comunitaria, se enfocan en los planes a largo plazo. También contratan una comisión y ese es el grupo que se encarga del trabajo duro
y que hicieron el plan comprensivo, que es un plan nuevo en el que hemos estado trabajando desde el 2019. Hacen planeación de áreas pequeñas, planificación ambiental, planes de transporte en coordinación con otros grupos de la región, también el condado, preservación histórica, que es donde tenemos una junta que se encarga de la Comisión de Preservación. Está un espacio de comisión que se llama ADOS, que es otra comisión que ellos apoyan, y una interagencia de coordinación. Nosotros tenemos que coordinar con el condado o con la ciudad de Raleigh en algunos temas de planeación, y este es el equipo que se encargaría de eso. Mencioné que esto es un proyecto enorme, de pronto el más grande que hemos tenido en años. Fue adoptado en octubre 9 y en octubre 16, respectivamente, por los cuerpos gubernamentales. Y este es el plan comprensivo con la visión a largo plazo de cómo Durham debería de crecer. Es visionario, no es una política ni una ley. Tenemos que aprender más sobre las leyes, pero esa es la visión de cómo queremos crecer. Eso sucedió en el ambiente a medida que se desarrolla la comunidad, y este plan incluye metas comunitarias y objetivos que son muy amplios, y después cae a políticas que te permite ver lo que sucede y lo que se implementa por medio de diferentes documentos y proyectos. Por ejemplo, muchas de las políticas que son implementadas por nuestro UDO, que es la ordenanza de desarrollo, que son los roles y no la política, y después acciones, que son las acciones para implementar políticas, y después algo que se llama Place Type Map, o el mapa de posiciones o de ubicaciones, que muestra todas esas categorías, y todas las personas en Durham tienen algo que se llama Place Type, que se llamaba uso futuro de suelo, así se llamaba antes, pero ya no tenemos este tipo de mapa, sino algo que se llama Place Type Map. La preservación histórica, y este es uno de los temas que he aprendido a amar. Yo no estaba a cargo de la preservación histórica cuando llegué. Han habido diferentes oportunidades, pero debido a esto pude profundizar en este tema y me gusta aprender sobre esto. Es muy divertido y estamos encargándonos de todos los recursos históricos y estamos aprendiendo sobre la historia, no solamente sobre el ambiente construido, sino la historia también por medio de diferentes tipos de iniciativas. Las políticas y regulaciones para preservar la herencia cultural y arquitectónica, no solamente los edificios, sino también la cultura. Pero tenemos distritos históricos y están regados a lo largo de todo Durham. Y están en esta lista que tenemos el Cleveland Street, Downtown Durham, Fayetteville Street, Golden Belt, Holloway Street, Moorhead Hill, Trinity Heights y Watts Hillendale. Todos esos son distritos, y esos distritos están en diferentes parcelas, y en esos distritos cualquier persona que tenga propiedad o viva en una propiedad en esos distritos y quieren hacer algún tipo de cambio o modificación exterior en su propiedad o su estructura, tienen que abordar nuestro departamento y tienen que recibir una certificación. En muchos casos, en algunos casos, no tienen que recibir un permiso si es mantenimiento solamente. Esos distritos tienen su propio significado, no son todos iguales. Si leen cada uno de los planes de preservación para cada distrito, van a ver que son diferentes. Vienen de diferentes eras de significancia en la historia. Y también tenemos 84 lugares históricos o landmarks. No son distritos, son solamente una parcela donde hay una edificación, una propiedad que se convirtió en un lugar histórico para ser protegido. En Chapel Hill hay un edificio cerca del parque. Lighty Square es un lugar histórico, no voy a mencionarlos todos, pero hay varios. Hay 84. Y tenemos varios en el condado,
están en la página web, pero tenemos dos lugares históricos, que es el Hardscrabble Property y Cemetery Farm. Son hermosas propiedades. La gestión de crecimiento, vamos a hablar de eso rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí es donde, o ese equipo más bien, interactúa con los cuerpos gubernamentales y ese grupo que Sara mencionó antes, que aunque se ve muy pequeño en el gráfico, ellos se encargan de las aplicaciones legislativas y se las dan al gobierno. Y aunque estos números no son tan grandes como los 7.500 aplicaciones, les toma algo de tiempo terminarla. Pero este grupo implementa los planes a largo plazo y los planes visionarios por medio de reglas y regulaciones. Y reciben solicitudes de aplicantes para los cuerpos gobernantes para ser aprobados. Por ejemplo, cambio de zonificación, enmiendas de planificación y también peticiones de anexación si quieren que su propiedad sea parte de la ciudad, acuerdo de desarrollo, determinaciones de los cuerpos de agua, un atlas de zonificación. Si alguien llega y tiene un error en su zonificación, ese equipo va a buscar la información en base a la investigación y se lo lleva al director de planificación para que tome una decisión. Cambios en el desarrollo unificado, que son reglas también. Apoyo de la Comisión de Planificación, quien lo mencionó antes. Tenemos una comisión nombrada por los ciudadanos que apoyan los cuerpos gobernantes y se encargan de todas las aplicaciones. También coordinación de vivienda asequible. Eso no lo implementamos, de hecho, pero sí coordinamos con otros departamentos sobre vivienda asequible. También hacemos trabajos de relacionamiento o engagement. La otra semana, de hecho, tenemos una reunión en un barrio porque tenemos que ir a hablar sobre una aplicación que ha iniciado in-house y eso se tiene que hacer. Próximo. Y esa es la imagen que mencionó Sarah sobre los casos de gestión de crecimiento. Aquí hablan sobre cambios en la zonificación, anexaciones y las enmiendas de texto de dudeo. Lo que no tenemos en la diapositiva es de hace 10 años. Y hace 10 años decíamos unas 50 aplicaciones y decían, uff, son muchísimas. El cambio de mapa de zonificación es un cambio de zonificación en la propiedad. Cuando la aplicación diga que es residencial y alguien quiere utilizarlo para uso comercial, tiene que pedir una rezonificación y esto pasa por medio de una recomendación en la Comisión de Planeación y ellos le dan la recomendación al condado. Las anexaciones, esta diapositiva nos muestra lo ocupados que hemos estado. Tenemos unos 8,000 acres en este momento. Estamos proyectando llegar hasta 12,000 acres. 80,000, qué pena, no puedo leer, qué pena. Me puse las gafas y no puedo leer. Necesito nuevas gafas. No puedo ver desde aquí. Y aquí pueden ver, justo aquí pueden ver dónde comenzamos. Y comenzamos a subir aquí, pero aún estamos en esta trayectoria de subida. Apoyo estratégico, este es otro grupo que es parte del equipo de gestión de crecimiento y ellos dan apoyo, trabajan con la Academia de Planeación. También hacen sociedades institucionales educativas, programas de mentoría de estudiantes con universidades locales. Ayudan a los estudiantes a entender qué es planeación porque nunca lo habían escuchado antes. También hay programas de internados. Aquí es donde los empleados se vuelven internos. Un plan de trabajo para equidad y de equidad racial. Hacemos un análisis de impacto de equidad. Implementación de plan de acceso al lenguaje. Estamos tratando de traducir todos los formularios.
por lo menos en español por ahora. Es un plan de acceso al lenguaje. También tenemos el plan de negocios departamental, retroalimentación de satisfacción del cliente. También tenemos algo que se llama el programa de pruebas de usuarios, UX. Si llegamos, por ejemplo, a un programa como las páginas web o las organizaciones, les preguntamos si tiene sentido, si vamos a hacerlo o no. Y marco de trabajo y análisis de récords históricos, y esto básicamente es investigación. Servicios de negocios, finalmente, pero no menos importante, porque no podremos hacer nada de nuestro trabajo sin esto. Y este joven está sonriendo porque lo sabe. Y aquí damos apoyo a todo el departamento. Tenemos el equipo de gestión tecnológica y administrativa. Están a cargo de nuestro presupuesto, le hacen seguimiento. No permiten que gastemos demasiado dinero y que nos metamos en problemas. También nos dan apoyo tecnológico, administrativo. Se encargan de manejar nuestros datos. También reciben archivos y centralizan estas aplicaciones. No podemos hacer nada sin su apoyo. Se nos está acabando el tiempo. Qué pena hablar tan rápido. Hola a todos. Igual a Juan Carlos. Qué pena no se escucha bien. Estoy a cargo de los trabajos, los equipos que se encargan de hacer planeación. Estoy a cargo de los grupos de trabajo que se encargan de los servicios de desarrollo, tipo de temas regulatorios. Y mostramos que el desarrollo y los desarrollos existentes siguen las reglas que se han establecido. Uno de esos grupos de trabajo se llama el Grupo de Desarrollo y Revisión, o Major Development Review Group, y estos están a cargo de los planes y las subdivisiones, y esto incluye cualquier tipo de cambio exterior o cambio de uso de suelo, con la excepción de familias únicas. También procesan usos de suelo especial, de lo que hablaremos después. Imagínense estos como excepciones a las reglas existentes. Y un ejemplo de un uso especial sería donde el código permita un uso específico en un distrito si hay ciertos hallazgos. Por ejemplo, un cuidado infantil en un lugar residencial. Por lo general no se puede hacer algo así, pero un cuidado infantil podría ser algo que sea apropiado para estar dentro del contexto comunitario. También tenemos apoyo para ajustes en la justa, remociones, procesos. También inspeccionan los árboles en las calles. Ya hablaron de esto antes en la otra sesión. El Consejo de la Ciudad adoptó una ordenanza que requiere que todos los árboles en las ciudades estén ubicados en cierta manera. Y Robin normalmente está fuera en las calles, inspeccionando las calles. También trabajamos en diseño con profesionales, haciendo desarrollo, trabajo administrativo, revisando listas. Y más tarde vamos a ver esto. Aquí estamos viendo el volumen. Hay unos 400 casos. Algunos de esos tomarán decenas de horas, otros van a tomar mucho menos. En adición al UDO y otros planes, tenemos un manual de paisaje que dice qué tipos de árboles se permiten en la planeación y cómo deben de ser sembrados, qué tamaño deben tener. Y hay muchos otros detalles que Robin seguramente querrá que no olvide. Y ese es un ejemplo donde se ve el tipo de árbol, si es un árbol para un parqueadero, un área de uso de vehículos. Aquí tenemos ciertos criterios para seguir.
Tenemos un grupo también que se encarga del desarrollo menor, no porque sea un grupo más pequeño o que sean jóvenes per se. Y hablaremos de eso después. Tenemos un equipo pequeño con personal de ingeniería. No voy a repasar cada punto por el tiempo, pero ellos esencialmente revisan muchos usos y desarrollos. Por ejemplo, no soy, a mí me gustan los restaurantes y me gusta ir al centro. Y allá veo que hay parqueaderos o restaurantes que usan las partes de afuera para comer. También aprobamos encerramientos temporales que pueden ser muy molestos. Y también se encargan de la administración y revisan todos los desarrollos. Aquí mostramos que muchos de estos son programas robustos que van más allá de los requerimientos. Este es el programa de inundaciones. Queremos ofrecer lugares seguros, como verán aquí. Mientras desarrollamos, la tierra se está volviendo más y más escasa. Hay más y más propuestas dentro del plan de inundaciones. No es lo mismo que en las calles, pero similar. Volviendo al equipo menor, tenemos un grupo que se encarga de servicio al cliente y desarrollos menores. Aquí podrán hablar si envían una solicitud o un ticket y ellos reciben unos 75 al día, eso fluctúa y varían desde que se va a construir al lado de mi casa hasta que tenemos agua en mi patio. La planeación es un área muy amplia y diversa. También nos encargamos de solicitudes de información pública, permisos, usos temporales para carnavales, ferias, ventas de árboles de Navidad y diferentes tipos de cosas. Y también revisan todos los bienes. Nosotros revisamos cada permiso y nos aseguramos de que sean consistentes con el UDO. Y esos son los casos para lo que dijo Sara. Aquí tenemos permisos de tiempo. Los permisos firmados, no va a leer la definición. Recibimos 350 permisos al año aproximadamente. Nos enfocamos en señalética, que es visible desde la calle. Tenemos diferentes estándares de tamaño, de color que regulamos. Permisos para ocupación de hogares. Permitimos residencias con ciertas actividades, se tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Esto no incluye teletrabajo después de la pandemia. Si quieren tener una oficina, por ejemplo, pueden tener una oficina para hacer terapia, un consultorio, pueden tener una peluquería. Si no, sería un cambio de uso y necesitarían una rezonificación. Administración de zonificación. Ese es el equipo de personas y yo los veo como
los que continúan con el desarrollo y se aseguran de que cumplen con los requerimientos del UDO. Me gusta mucho esta foto. Inspecciones después de que hacemos inspecciones después de que algo ha sido construido y ha sido aprobado. Los contratistas construyen el lugar y hay muchas inspecciones que van a revisar. Y este equipo de planeación va a ir allá y va a contar elementos, a hacer de cuenta que todo está instalado bien, asegurarse que los árboles estén bien, la iluminación, el parqueo. Se aseguran de que las tuberías estén en el lugar apropiado. Todo esto es revisado por este equipo. También tienen que investigar quejas de violaciones por zonificación. Si Robin quiere tener una finca de cerdos, como lo dijo antes, y si queremos poner una queja por esto, este es el equipo que haría las investigaciones correspondientes. Recibimos muchas quejas de la comunidad, ya sea por temas estéticos o de ruido. Hay veces las quejas son porque se parquean al frente de su casa y no en el parqueadero. Una muy común es por reparaciones en la casa y envían una violación envían un ticket por violar la zonificación y tratan de educar a la gente proactiva en la comunidad porque muchas veces cuando estas reglas se violan no es la intención del violador, simplemente no saben las reglas. Por lo tanto, nos enfocamos en hacer trabajo educativo y correctivo. Es un mejor abordaje que poner solamente multas. Sara regresó. Bueno, vamos a terminar hablando rápidamente sobre un tema muy importante que toda la gente tiene presente, que es el crecimiento. Hablemos brevemente sobre la población. Nuestra población actual, o el estimado de la población actual, es de aproximadamente 350,000 personas en el condado de Durham, un poco más de 300,000 personas en la ciudad. Y esta información viene de una organización regional que se llama The Central Pines Regional Council of Governance, que es una entidad cuasi gubernamental y generan estimaciones para nosotros para poder obtener la información que necesitamos. Y se basan en los censos. Qué pena, no se escucha la pregunta. ¿Los números de la población se sobreponen? Sí. No se suman, se sobreponen. Entonces la ciudad está dentro del condado de Durham. Si restas, entonces tendrías el número que sería 48,000 que son del condado. En cuanto al crecimiento, nuestros amigos de Central Pines nos estimaron que para el 2030 vamos a tener 372,000. O sea, van a haber otras 20,000 personas más que van a llegar para el 2030 y para el 2050 vamos a tener 466,000 personas. La pregunta ahora es, ¿a dónde va a ir toda esta gente? ¿A dónde vamos a ubicar a todas esas personas? El plan comprensivo Ese plan comprensivo está esperando ese crecimiento poblacional. ¿Y cuánta tierra se necesita para eso? ¿Cómo podemos para balancear las metas de la preservación ambiental y también acomodar a las personas que estamos esperando que lleguen? Y ese plan en la actualidad tenemos 152,000 unidades de hogares o casas. La mayoría son para una persona. Para el 2050 vamos a necesitar 60,000 casas más.
Y en el plan se habló sobre el mapa que ha mapeado diferentes tipos de desarrollos, desde residencial, comercial, institucional, a espacios abiertos incluso. Y ese plan incluye hasta 143.000 unidades residenciales, más que hoy. Entonces tenemos suficiente espacio para crecer. Ha habido mucha preocupación sobre que no estamos preservando suficiente tierra. ¿Y por qué si sabemos que necesitamos 60.000 casas? Porque estamos ahorrando espacio para 2 veces más de eso. La razón es que no podemos forzar la tierra que tiene que ser desarrollada. Esto tiene que ser impulsado por el mercado. Alguien puede decidir desarrollar una propiedad, pero otras propiedades pueden quedarse ahí 50 años. Aunque están en el mapa, podrían ser desarrolladas, pero tal vez nunca las desarrollen. Entonces tenemos que tener un espacio para maniobrar, porque no estamos tratando de cambiar el mercado de finca raíz, estamos tratando de cambiar de dirección. Lo que queremos hacer es como sentar las bases para que se pueda hacer todo muy bien en el futuro. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, en cuanto a las unidades que existen hoy, nosotros en el Departamento de Planeación aprobamos cosas de manera conceptual. No somos lo que estamos aprobando la construcción en sí. Eso sucede por medio del Departamento de Inspección por medio de los permisos de construcción. E incluso en esos casos no necesariamente significa que van a ser construidos. Pero esto sí le hace un seguimiento a la cantidad de permisos que han sido. De hecho, creo que esos son datos de CO, Alexander, ¿sabes? Esos son unidades construidas. Pueden ver que estamos bien este año. Vamos a tener muchas unidades nuevas construidas este año. Quiero darles una imagen de lo que nos preguntan, una respuesta a lo que nos preguntan normalmente. Y yo creo que esa es la última diapositiva. Si tienen preguntas. De pronto tengas esos datos o no, pero con las unidades que se han construido para estar a la fecha de hoy, ¿sabes cuántas de esas son dedicadas a casas de ingresos bajos? No tengo esa información. Esos datos podríamos obtenerlos. No sé si alguien tiene una respuesta a eso. Podemos darte esa información para las unidades que han sido construidas. Como estamos haciendo seguimiento en la época de rezonificación, y muchos de esos hogares nuevos son casas de ingresos bajos, que son unas 12.000 unidades aproximadamente hasta el momento. Una pregunta para aclarar. Creo que fue Bo. Tú hablaste sobre las violaciones. ¿Tú trabajas en conjunto con mejoras de barrios o las violaciones son separadas? Excelente pregunta. Los servicios están aplicando códigos para desechos o pasto que no ha sido cortado, cosas por el estilo. Nos sobreponemos un poco con el tema de los automóviles. Frecuentemente van a haber 2 violaciones. De pronto en un taller, por ejemplo, muchas veces ellos violan ambos códigos. Entonces, trabajamos con ellos, pero tenemos violaciones separadas. Hay unas autoridades separadas para regular. Hay veces, depende del abordaje. En cuanto al número proyectado de unidades para el futuro, ¿hay alguna proyección sobre qué porcentaje de estas casas deben ser unidades asequibles económicamente o esos proyectados solamente unidades con precio de mercado? ¿Estamos planificando para las personas que viven aquí, que trabajan aquí, para que vivan aquí? Excelente pregunta. El plan comprensivo tiene una política. Recuerden que las metas políticas son aspiracionales y el 50% de todas las unidades van a ser asequibles. Y en las áreas de oportunidad de tránsito, que son las áreas que son más amigables con el tránsito y más densas, creo que son el 30% de hogares
asequibles en esas áreas de tránsito. La idea es que esto no solamente sea basado en el mercado, sino que por lo menos el 50% sean casas asequibles. Y la misma pregunta, ¿qué consideran ustedes que es una casa asequible, una vivienda asequible? ¿Tienen un rango de valores? ¿O tienen metros cuadrados o pies cuadrados? Alexander, ¿quieres hablar de eso? Él lidia con esto más que yo. Muchas gracias. Recientemente, hace un año, identificamos que necesitamos más recursos para las viviendas asequibles y comenzamos a recolectar datos. No tenemos los datos aún y estamos aprendiendo cómo recolectarlos, pero la ordenanza en este momento para la vivienda asequible es 60% ABI, basado en las áreas estadística metropolitana para Durham y Chapel Hill. Así es como esas áreas se definen. Y AMI significa Area Medium Income, AMI. Y esto se basa en el tamaño de la casa. Si es entre 1 y 8 personas en la casa, eso puede rondar entre 40,000 hasta 116,000, dependiendo de cuántas personas vivan en la casa. Y así es como AMI define el 60%. Y decimos que eso es por una tenencia de 30 años. En cuanto a los límites de ingresos, se definen por el gobierno federal y nosotros nos adaptamos a estos. Y el Departamento de Desarrollo Comunitario está a cargo de asegurarse de que estos lineamientos sean cumplidos y que haya verificación de ingresos para asegurarse que la gente que se está moviendo esas casas califiquen de hecho y que no sean ricas. Y así es como funciona eso. No sé si respondo a tu pregunta. No sé, vamos a averiguarlo. Un punto adicional en esto es que hay una tabla, un sistema para averiguar esto. Y tú dijiste que tus ingresos o el costo de la casa no puede ser más que cierta cantidad de tus ingresos, ¿sí? Tienes que tener suficiente dinero sobrante, 30% creo. Porque tienes que tener dinero adicional para poder vivir, para pagar tus otras necesidades. Y esto depende entonces del tamaño de la vivienda. Sí, es algo complicado, pero nosotros podemos hacerte seguimiento a esa pregunta. Y se nos está acabando el tiempo, creo. Nos queda una pregunta más. Buen punto. Vamos con la última pregunta y después podemos hablar en el break. Nosotros no podemos requerir casas de bajos ingresos porque es ilegal que un gobierno requiera al desarrollador que tenga un número exacto de casas asequibles. Estamos tratando de crear incentivos más bien y la ciudad trata de desarrollar su propia vivienda asequible cuando puede, pero eso es una limitación que tenemos. Hay otros lugares que no tienen esta limitación, pero acá sí, en Carolina del Norte. Si querían saber en cuanto a los desarrollos futuros, ¿cuál es la meta para la cantidad de unidades o viviendas que son para pertenencia y no para rentar? ¿Cuántas unidades de esas son casas que son que le pertenecen a los propietarios, no que son rentadas? Porque mucho de lo que tenemos hoy en día son apartamentos que son para la renta. No tenemos una meta para las casas que tengan a sus dueños viviendo en ellas versus las que son rentadas. Las casas rentadas también son casas y los apartamentos también son casas, son viviendas, son hogares. Entonces vamos a establecer metas en ese aspecto. Y eso es una conversación que me encantaría tener. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a continuar. Gracias, Sarah Brazenbow, por su presentación. Ahora vamos a hacer un break de unos 5 minutos y después regresamos. Y cuando regresemos vamos a repasar el desarrollo administrativo y los tipos de aplicaciones con Jessica y con Bo.
Buenas noches a todos, soy Jessica y soy la gerente de planeación para el desarrollo de Blueprint. Bo mencionó que es uno de los grupos que estaba mencionando. Hoy estoy indispuesta y me voy a sentar para dirigirme a ustedes. Espero que no les moleste. Eso es un repaso básicamente porque Bo y otros oradores ya hablaron de esto. Entonces voy a ayudar a aclarar algunas cosas y a ponernos al día con el tiempo. Por favor, hagan preguntas si lo necesitan. Si están interesados en algo, pueden hacer preguntas. Esto tiene que ver más que todo con las aplicaciones y cómo las revisamos. Tal vez no sea lo que necesitan saber, pero pueden preguntar lo que deseen. Esas son las revisiones de desarrollos y como probablemente lo habrán notado, la ordenanza de desarrollo unificado tiene la información de todo lo que quieran hacer en sus propiedades. Tal vez no necesiten una aplicación para hacerlo, pero probablemente hay una regla al respecto. Por ejemplo, si quieren poner una reja, no necesitan un permiso de construcción, pero sí hay reglas para decirle dónde pueden ponerlas, lo alto que pueden ser y cómo pueden construirla. Y esa es la línea del tiempo para la revisión de desarrollo y de pronto es muy pequeña, pero ustedes los tienen en su paquete de información. Y esa es la línea de tiempo que pueden ver en cualquier momento. Podrían tener una propiedad que le pertenezca a ustedes y quieren construir una casa. Entonces llegan a ese extremo con el permiso de construcción. Solamente tienen un par de cosas más que hacer si tienen suerte. O podrán tener una idea de que quieren construir un desarrollo enorme o simplemente 3 o 4 casas nuevas para un negocio. Y la zonificación no va en acordancia. Bueno, infortunadamente van a terminar acá. La anexación es la primera parada, seguida de rezonificación. Pueden llegar en cualquier punto dependiendo de cuál sea el proyecto. Hay dos diferentes tipos de planes que son importantes para la revisión del desarrollo. La primera tiene que ver con el plan de desarrollo que se aplica durante la rezonificación. Les dice qué pueden y qué no pueden hacer, donde pueden acceder a la propiedad o detalles importantes como esos. No entran en los detalles de la preservación de árboles, búferes, espacios abiertos, eso es lo que les dice UDO, pero les da una guianza y límites. Eso es lo que el Consejo de la Ciudad o los comisiones van a votar cuando decidan si van a hacer rezonificación. Y si hay un plan de desarrollo para una propiedad, el plan del lugar tiene que estar en acordancia con eso. Tenemos que asegurarnos de que lo que fue acordado por la Junta Gobernadora se pueda ver en el lugar de construcción. Hay muchos lugares que no tienen un plan de desarrollo en las parcelas y no tenían que rezonificar. Entonces pueden ir directamente a un site plan, un plan de lugar de construcción, que son los desarrollos que mencionó Sara. Y los planes de desarrollo no lo son. Esos son manejados por los comisionados y el gobierno local. El plan del lugar es administrativo y toma la decisión basadas en las reglas y regulaciones locales, federales, estatales, todas ellas. Y nos aseguramos de que todo el mundo siga las reglas. Aquí defines qué puedes hacer y qué no puedes hacer si no tienes que rezonificar. Aquí habla sobre la información preliminar para la construcción. El lugar del plan, el 99%, funciona como un plan preliminar. Eso significa que nos van a mostrar cómo van a dividirlo, cuál es la infraestructura. Van a tener toda esa información en un plan preliminar que va a encajar con toda la información que está disponible. El plan preliminar no tiene que decirles los detalles que por lo general tenemos en el lugar de construcción, aunque son muy similares siempre. Y eso simplemente es terminología. Y después sigue todos estos procesos. Y no lidiamos con la gente que revisa las cosas y la gente de revisión puede ser preservación histórica, BOA, NCDUQ, NCDOT, 401, 404. Hay mucha gente ahí involucrada. Y un plan es un documento muy grande, por lo general 10 a 12 páginas. Pueden ser mucho más largos incluso. Tiene que haber una cubierta que les dice qué dirá lo que ustedes van a hacer. Nos da la información de la zonificación y el tier o el nivel. Todos esos detalles de lo que puede hacer en la propiedad. Y después nos muestran cómo se ve la propiedad hoy en día, las condiciones actuales, las condiciones propuestas, qué es lo que quiere hacer. Y algunas veces, si no hay mucho que esté sucediendo en el plan, los próximos puntos pueden caer en una sola hoja si pueden leerlo. Pero queremos saber dónde van a poner la iluminación porque puede afectar a los vecinos.
el plan de servicios públicos porque tienen que conectarse a los servicios públicos en donde existan. Y el plan de graduación, porque si ustedes hacen una graduaciones, van a afectar, su propiedad pueden afectar a los de su vecino. El plan de paisajismo es la parte de los árboles, los arbustos, lo que le encanta a los planificadores o paisajistas. Y ahí les dicen dónde pueden poner las cosas y qué tienen que agregar o si tienen que remover algo. En la página de detalles muestran a los desarrolladores o a los contratistas qué tienen que hacer y exactamente cómo se debe ver el lugar. Cosas por el estilo. Y finalmente, si está en un distrito de diseño o si es una edificación que no es institucional o que tenga 100 pies o más, vamos a necesitar saber cómo van a diseñarlo, porque hay algunos requerimientos para cualquier edificación que tenga una elevación que sea más larga de 100 pies. Y el distrito de diseño tiene muchos códigos adicionales que revisamos, pero por lo general no tenemos que revisarlos. Podría haber otras cosas que entren en juego, pero no muy a menudo. Esta es una idea general de cuántos planes revisamos. Esto es nivel 2, 3 y 4, que es lo que revisa mi grupo. Son 219 planes en el 2023, más los nivel 1, y fueron unos 450 en total. Estamos haciendo casi unos 700 planes al año. No tienen que leer toda esa información, pero el primer nivel significa que la planificación tiene que ser revisada y tiene que haber inspecciones. Tal vez están buscando cumplimiento de ADA. Tal vez no hay mucho más que revisar, solamente son parqueaderos, árboles y arbustos. Los niveles 2, 3 y 4 aquí hacen algo que puede ser relacionado a la edificación. Agregan ciertas superficies que pueden ser un problema si hay manejo de aguas, por ejemplo. Van a haber muchas perturbaciones, entonces van a ver que aquí se habla sobre las superficies, cambios en el manejo de aguas, construcción y también perturbaciones en la tierra. Si ustedes desarrollan con una perturbación de más de 12,000 pies cuadrados, inmediatamente van a ser dirigidos al nivel 4, que es el nivel más 4 y más costoso. Entonces, esto es un desglose de esa información y esto afecta a quién tiene que revisar esta información y cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tomar la revisión. ¿Cuántos acres son 12,000 pies cuadrados? Aproximadamente. Un acre son 43,000 pies. Qué pena, ¿no se escucha la pregunta? Perdón, no se escuchan las preguntas. En cuanto al grading, ¿ustedes también hacen blasting si se tiene que hacer cuando hay granito? El blasting necesita un permiso del Departamento de Bomberos. ¿La ciudad tiene su propia versión de eso? Sí, no, nosotros no. No creemos que los planeadores estén a cargo de eso. Tú sabes más de eso que yo. ¿Quieres responder? ¿Quién está a cargo de supervisar el blasting cuando se desarrolla? Blasting es manejado por el Departamento de Bomberos. Hay una oficina de bomberos dependiendo de la jurisdicción. Y hay un permiso para hacer blasting. Las regulaciones para ese permiso vienen del código de incendios. Y eso es lo único que sé. Así es como funcionan los permisos a menudo. Aplicas para un permiso, dices qué vas a hacer y al final se aseguran de que hagas lo que dijiste que vas a hacer. Y muy rara vez hay gente intermediaria, pero no sé mucho al respecto. Hay un proceso para reportar esto, pero tendrías que documentarlo de antemano antes de que hagas el proceso de blasting y todo lo que sucedió después. También tendrías que compartir esa documentación con el Departamento de Bomberos.
con el departamento de bomberos, la ciudad y el jefe de bomberos. Aquí hay más información. Los daños debido al blasting no involucra a la ciudad. Esto es un tema civil entre el residente afectado y la compañía que hace el blasting, porque las compañías de blasting tienen que cubrir los daños. Por lo tanto, hay un proceso y siempre aliento a las personas. Y esto es algo que tiene que ver con educación y está relacionado a relaciones públicas, porque la gente no quiere dejar. Si alguien llega y toca en tu puerta y dicen que queremos hacer una inspección o algo así, yo no dejaría que alguien llegue a mi casa y revise nada en mi casa. Hemos encontrado dudas de por parte de las personas cuando situaciones así surgen. Esto es un reto, asegurarse de que todas estas encuestas o valoraciones de pre-blasting se hagan, porque si no las hacen y la compañía de blasting no tiene documentación, las personas no pueden hacer ningún reclamo más adelante. Entonces estamos, como les decimos, no estamos involucrados, pero tratamos de hablar con la gente y las alentamos a que participen en ese proceso. Muy bien. Antes se sugirió que si querían agregar algo a su casa, tiene que tener un permiso, tiene que tener un plan. No necesitas un permiso de construcción a menos de que lo que vas a construir sea más grande de 12 pies en cualquier dirección. Si digamos que tienes algo de 12 por 4, tienes que solicitar un permiso. ¿Es en serio? Sí, claro, es 100% en serio. No necesitas un plan en el lugar de construcción, eso sí. Entonces, si un constructor no se adhiere al plan, digamos que debería tener la tierra hasta cierto grado y no lo hicieron, deberían hacerlo. ¿Cuánto tiempo tienen para rectificar cualquier cosa que omitan? Tenemos varias agencias para aplicar la ley que se enfocan en diferentes cosas. Digamos que no calificaron bien el lugar, se tendría que notificar un NOV por una violación. Si no tienen suficiente espacio para parquear, hay un tema de cumplimiento, pero cada departamento que tenga que ver va a tener que inspeccionar. Tendrá inspectores que van a revisar esto. Si son citados, ese proceso va a entrar en vigor y dependerá de lo que la citación tenga y el periodo de tiempo y les enviarán una carta. Si no han completado un plan de construcción y los permisos se expiran, pasan 2, 3, 4 años y nadie ha hecho nada, ese plan se invalida y no podrían continuar con el proyecto. Y eso no sucede muy a menudo. La gente tendría que tener un permiso para continuar en caso tal de que se detengan y quieran continuar. Esas son excelentes preguntas, pero tal vez te vamos a pedir que esperen hasta el final porque estamos mal de tiempo. Voy a tratar de no hablar muy rápido, pero sí voy a continuar con estas diapositivas rápidamente. Este es un plan, una aplicación para una construcción y tiene un checklist atrás. Pueden ver toda la información en línea y le dice a los equipos de desarrollo exactamente qué es lo que queremos que pongan en el plan de construcción para que cuando tengan todo listo y cumplan con los requerimientos, debería ser un proceso muy fácil de aprobación. Esta es una lista de la página de portada y de eso ya hablamos un poco. Pueden ver qué es lo que estamos esperando ver. Y esas son las condiciones existentes. Tiene una encuesta de árboles porque seguramente van a tomarlo para créditos. Por si hay algo que haya sido construido en el lugar, también tendremos que revisarlo porque esto va a afectar las cosas. Tal vez tengan que incluir información de demolición en la página. Este es el plan general del lugar de construcción. Ahí podrán ver que hay árboles. No los van a dejar todos, obviamente, porque el área donde van a construir hay árboles y también van a construir parqueadero y una vía.
Aquí se ve la topografía y deberían demostrarse algunos de los cambios aquí que estarían en la página en vez de aquí, porque empieza a tener mucha información el mapa. Ese es el drenaje y la topografía nos muestra que se acercan las cosas a medida que suben. Perdón, no se escucha la pregunta. La que viste antes muestra un par de líneas más, básicamente. El agua de lluvia afecta el drenaje. No solamente es para control de erosión y ya. Y aquí hay buffers. Estos buffers deberían de estar en prácticamente todas las páginas. Y paisajismo o landscaping. Aquí hay un área que se puede utilizar, pero también hay un parqueadero. Deberían de haber árboles al lado de las vías. No es una zona residencial. Hay buffers que son plantados, hechos por plantas. Y creo que incluso pueden haber algunas cubiertas por árboles. Y pueden ver ese buffer de árboles en la parte superior derecha. Eso no debería estar en ese buffer. Y eso es el tipo de cosas que veríamos en la página de paisajismo, de landscaping. Y también hablamos sobre los mapas preliminares o el mapeo. Aquí vemos las líneas de la propiedad, donde están las calles, si hay medidas de control, si tenemos que tener un derecho a la vía. Este tiene un poco más de detalles porque hay árboles que no se ven. Hay un grupo de revisores o departamentos que revisan todo. Son departamentos de obras públicas, ingeniería, transporte, inspección, planeación. Revisamos todo, a menos de que sea nivel 1. Pero hay otros departamentos que también revisan todo a nivel de condado, aguas, lluvias, control de erosión. La parte de erosión está incluida en todos los proyectos y está en todo lo que sea nivel 4 más. Pero el aguas, lluvias solamente sería si está en la jurisdicción del condado. Obviamente tenemos una ciudad, sí tenemos un condado, por lo tanto van a haber algunos de esos ahí también. Y esos departamentos utilizan el UDO, secciones específicas del UDO, que ellos aplican la ley, para los que aplican la ley, pero también hay reglas federales y estatales o las guías de referencia para el desarrollo, que es lo que la ingeniería por lo general usan. No solamente es el UDO, que es en lo que se enfoca la planeación. Aquí hay varias secciones que también se enfocan en aguas, lluvias y erosión, que pueden estar en múltiples lugares a la vez. Transporte y obras públicas, si ustedes pueden poner un carro ahí, van a revisarlo. También nos ayudan con el NCDOT, Go Triangle, Go Durham y PEO, que es la Organización de Planeación Metropolitana. Sí, son de gran ayuda porque son ingenieros. Y como lo notarán, los planeadores no son muy buenos con la matemática, entonces ellos hacen eso por nosotros. Y utilizan las guías de referencia para el desarrollo también. UDO, básicamente. La ingeniería de obras públicas, y tiene que ser mantenido por la ciudad, siempre van a estar involucrados. Y son los que mantienen la supervisión de que construyan lo que quieren ellos. Y si no lo construyen, ellos piden mucho dinero para que ellos puedan construirlo por ustedes más adelante. Es una guía de referencia para el desarrollo más que todo, pero también el UDO para nosotros. Andenes, agua, protección contra incendios, todos estos tuberías, carreteras, etcétera. Aguas, lluvias, esta es la información del condado. Y aquí ven cómo el agua fluye en sus propiedades y por fuera de sus propiedades, y si la están reteniendo, si hay nutrientes que puedan ser omitidos, porque el agua normalmente cae a huecos y se riega con nutrientes en todo el suelo. Y nuevamente esto no solamente es el UDO, también hacen cumplimiento por su propia cuenta para poder hacer el trabajo si es necesario, y ahí pueden cargarles o cobrarles. El departamento de inspección habla de todo lo que nosotros tocamos, utilizan el código de casa, de vivienda.
También utilizan el UDO y utilizan otras reglas. Hay un alguacil y hay una estación de bomberos, parques de recreación, pero parques de recreación tienen más lugares en donde el condado maneja espacios abiertos. Servicios públicos del condado, eso también es del condado, obviamente. Si sucede que hay agua y alcantarillado, va a estar disponible ahí. La gestión de aguas también está en la ciudad con conexiones cruzadas. No estoy segura de lo que hacen. ¿Tienen algún tipo de conexión o algo así? Sí, lo que él dijo. Y el Departamento de Residuos Sólidos básicamente es el UDO, pero tienen reglas propias. Se aseguran de que las basuras estén escondidas y que los camiones de basura puedan llegar a ellos. Algo que tal vez no se ha tomado en cuenta y tenemos que recordar a la gente que esto es importante tener en cuenta. Y ellos tratan de coordinar también con EMS, que es el Departamento de Emergencias, y las carreteras están involucradas, pero no para todos los proyectos, solamente si hay algo que se ve como que necesite ser solucionado. Ellos tienen que tener acceso a la gente. Y estamos nosotros, aquí una diapositiva para nosotros, y nosotros nos concentramos en todas estas cosas. La mayoría de las cosas que vemos tienen que ver con el video, pero también tenemos el manual de paisajismo y otros planes. Coordinamos con el resto de grupos. Nosotros asignamos un caso a un planeador y ellos son los que tienen que hacer todos, hablar con los otros departamentos. No tenemos poder sobre ninguno de esos departamentos. Hacemos nuestras revisiones y somos un punto de contacto para que cuando la persona que vaya a aplicar quiera quejarse, sería con el plan el departamento de planeación. Es un trabajo divertido y pueden ver que hay muchos ítems. El plan de nivel 4 normalmente toma 47 horas de revisión sin detenernos y después lo revisamos 6 veces más. Por lo tanto, estamos involucrados con los planes y después, finalmente salimos y decimos pueden hacerlo. Y tal vez nos toque verlos nuevamente porque hay mucha gente que quiere hacer modificaciones. Los árboles son una cosa muy importante. Ya tuvimos una enmienda para el cubrimiento de árboles. Requerimos que los proyectos requieran un número específico de árboles, reciben créditos con calificaciones más altas y los mantienen. Y tienen que tener un porcentaje del proyecto que debe tener árboles. Y en algunos casos van a tener que agregarlos. Y les hacemos que nos muestren los árboles que están en el territorio, porque ocasionalmente tenemos personas que dicen que hay cubrimiento de árboles y vemos en el área y no hay ningún árbol. Deberían de decir que es una enmienda. Eso es cuando la ordenanza es cambiada y nosotros podemos iniciar ese cambio basado en los problemas que hemos visto, en la forma en que el UDO está siendo utilizado. Si mucha gente está quejándose que hay dificultades o que no están funcionando las cosas como deberían de funcionar, eso es lo más común. También pueden venir de los cuerpos gubernamentales que pueden sugerir que hagamos cambios por ellos. Nosotros los escribimos, no los aprobamos. También hay una opción de iniciación privada donde alguien del sector público sugiere un cambio. Cualquier enmienda que promulguemos no solamente va para el Consejo Ciudadano ni a la Junta de Comisionados. Y ya que somos un condado, va a la Comisión de Planeación, también el Consejo de la Ciudad y la Junta de Comisionados de la Ciudad. Y todos tienen que aprobarlo. Por lo general lo hacen en el mismo formato, pero en algunos casos tendremos una versión de la regla que es UDO y después la versión del condado. Puede ser complicado y también hacemos enmiendas por lo general que son cambios técnicos pequeños. Cualquier cosa que sea grande, sustantiva o sustancial, perdón, tiene que ser discutida. Tenemos que trabajar mucho más para decidir. Esto solamente es una idea de cómo se puede hacer para verificar si la gente está haciendo lo de los árboles. En cuanto al buffer, según la zonificación o el uso de suelo,
En este caso dice 40% de opacidad, 20 pies de ancho. En ese espacio de 20 pies, basado en cuánto espacio necesitan los arbustos y los árboles para poder crecer y sobrevivir. Entonces tienen que poner suficientes árboles para que en el invierno esté 40% de opacidad, queriendo decir que puedas ver a través, pero no muy bien. El 80% no va a permitir que veas nada, básicamente. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Bueno, cada tipo de proyecto, entonces, basado en la zonificación, puede tener un buffer diferente y tenemos una tabla para eso también. Y así es como se ve, 40%, eso no es en el verano, en el invierno, perdón, pero en el verano esos son 20 pies y tiene una pequeña pendiente que ayuda un poco. Pero cuando se plantaron, inicialmente no se veía nada impresionante. Pero ya que ha pasado el tiempo, esos árboles han crecido, entonces la teoría es que se tendría un 40% de opacidad entre los árboles y los arbustos. No tenemos muchos requerimientos visuales sobre cómo se deben ver las cosas. Los distritos de diseño sí tienen eso y son muy... se fijan mucho en el tamaño y la altura. Si tienen un plan de desarrollo, que es lo que aprueban los comisionados en la rezonificación, si tiene que tener un compromiso de diseño y ustedes tienen que hacer su proyecto para que sea igual. En este caso, hay dos colores complementarios en cuanto a los ladrillos o estas otras cosas, los materiales dominantes, y es algo muy ambiguo, entonces hay mucho espacio para tomar decisiones. Hay unos que dicen que el techo va a ser plano o si va a tener inclinación. Y como lo saben, así son todos prácticamente. Y así es como se ve a nivel conceptual y es difícil ver cómo se va a hacer, cómo se verá en vivo. Y finalmente así se vio. Técnicamente se tiene dos colores de ladrillo. Pueden ver que hay una señalética arriba y hay un bloque que es de diferente color. Y ya han cumplido con los requerimientos. Puede ser mejor, puede ser mucho más atractivo, pero esperamos simplemente que cumplan con las reglas. Y así es como se ve el resultado final. Y ese es otro. Aquí tienen que tener un bloque arquitectónico de ladrillos. O sea, en vida real es así. Y eso es el resultado final. Le dijimos que no podían tener estuco ni paneles, entonces hicieron lo que tuvieron que hacer y hicieron los cambios necesarios. Una vez la gente ha construido algo, no solamente decimos, listo, ya terminaron. No. Después hay inspecciones y se aseguran de que todo el lugar sea seguro y que cumplan con los códigos. También va el departamento de bomberos para fijarse de que todos los elementos contra incendios estén puestos. Aquí inspeccionan no solamente el lugar, sino también cómo se construyó. Dicen, lo construimos así y tiene que emparejar con lo que se envió. También se enfoca mucho en revisar las carreteras, la formación de aguas lluvias. Los SCM tienen que funcionar adecuadamente, donde se captura el agua. Y también enviamos a alguien para asegurarse de que todas las piezas que están en la planificación están ahí. La iluminación no la revisamos nosotros. Hay alguien que pone su sello y dice que sí, cumplimos con los requerimientos. Básicamente se cambia un bombillo. Es muy difícil para nosotros medirlo con algo. Después están los trails, las zonas verdes, los lugares para caminar. Hay veces que solo revisan parques y recreaciones. Y los lugares con inundaciones. Lo que ustedes hacen en los lugares llanos tienen que cumplir con lo que dijeron que iban a hacer. Si no ponen lo que dijeron que iban a poner ahí, tienen que arreglarlo para nosotros, por nosotros. Pueden haber otros temas como erosión y suelo que tengan que ir a verificarlo, tengan que inspeccionarlo. Y después reciben un certificado de cumplimiento. Después vemos el mapeo, que es muy sencillo.
Se tiene una tierra, la va a dividir en algo, va a venderla o se la van a dar a sus hijos o lo que sea. Entonces quieren tener un derecho a la vía, quieren poner, quieren tener algo para pagarle a trabajos públicos. Hay un cover sheet o una cubierta que muestra la información de la propiedad y nos van a mostrar todo lo que vayan a agregar. Un derecho a la vía, un cambio de las fronteras del lote. Y eso es de un par de páginas normalmente. El plat es el mapeo, es el documento. Y ahí hay leyes estatales que nos dicen que está exento. Por lo general son 10 acres o más. Todas las parcelas son de 10 acres o más y están dividiéndolas de esa manera o solamente están cambiando las fronteras, no están creando más por fronteras, solamente cambian el orden. Y finalmente en el mapeo final es donde vemos las parcelas, los espacios abiertos, los árboles y el derecho a la vía. Y todo eso tiene que ir en acorde al plan. Y es muy similar. Se llega aquí después de haber hecho toda la planeación, las aprobaciones de la construcción y ahora pueden vender las parcelas. Entonces hacen un mapeo final hasta que lleguen a los permisos de construcción. Y esto solamente es una idea general de cuántos mapeos finales tenemos. Tenemos 63 en el 2023 y 500 que han sido exentos. Y eso es de lo más rápido que tenemos que producir. Y ese es el plan del lugar. El cover sheet o la cubierta es muy similar. Aquí vemos qué es lo que termina el mapa. Se pueden ver carreteras, lotes, árboles, buffers. Y la gente que revisa los planes también revisan estos mapas para si están exentos, solamente el departamento de planeación lo revisa, pero los otros departamentos también a revisar lo mismo que buscan por lo general para hacer referencias y guías. Esas son las aplicaciones y la revisión menor se encarga de esto. Ya hablaron de esto. Aquí tenemos Homebox que mostraron. También tenemos que hacer los permisos ABC, revisiones, usos temporales. Digamos que necesitan sacar un trailer para tener una oficina adicional. Ese tipo de cosas. Eso es lo que vemos por lo general. Los que tienen asteriscos no solamente son planeación, sino también involucran otros departamentos. No estoy seguro de si lo pueden ver, pero estos son todas las revisiones menores. Y esos tienen los planes de nivel 1. Había otra diapositiva que hablaba sobre estos y aquí pueden restarlos. Pero son solamente la parte pequeña que está en la parte de arriba. Son 4.145 de estas aplicaciones que fueron procesadas en el 2023. Y todos tienen muchas líneas de tiempo muy cortas. La mayoría de las aplicaciones son nuestras, otras tienen que venir de otros departamentos. Por ejemplo, la ABC, que viene de la comisión de ABC, si quieren vender alcohol, tiene que pasar por ellos. Y le decimos que la zonificación está bien. De esta manera, lo mismo sucede para grupos de casas y ese tipo de permisos. Siguiente, y ahora ya terminé. ¿Preguntas para mí antes de darle la palabra a Yalisa? Tenemos índices en los folders y vamos a escribir las preguntas ahí. Vamos a revisarlas y vamos a tener tiempo para nuestros oradores invitados y después vamos a sacar tiempo para preguntas y respuestas para poder responder todas las inquietudes. Traté de terminar lo más rápido que pude, pero no podía dejar de hablar porque estaba demasiado emocionado. Ya que Jolis va a hacer una actividad con ustedes, voy a darle la palabra a ella. Gracias, Jessica. Ella es mi supervisora. Bienvenidos de vuelta a todos. Mi nombre es Jalisa Harris y soy la planeadora para ustedes esta noche. Dos cosas. Por lo general, tengo dos hojas. Una debería ser el checklist, la lista de chequeo, que debe tener una lista de cosas. Y lo segundo que deberían de tener es un plan que es muy grande. ¿Todo el mundo lo tiene? Parece que todos lo tienen.
¿A alguien le falta algo? Muy bien. Por lo general, en esta información encontramos todo lo que tenemos que hacer. La meta de este ejercicio es repasar algunos elementos del plan para ver todos los planes y encontrar características claves, como por ejemplo dónde están los árboles, cuánto parqueo hay, cuántas casas van a haber, ese tipo de cosas. Un par de temas se van a enfocar en lo que hoy tenemos muchas cosas, como pueden ver en el checklist, pero un par de cosas se van a enfocar. Por ejemplo, la tabla de datos del lugar que va a estar en la primera página. Hablaremos un poco sobre los buffers, árboles, densidad, parqueo y diseño de la edificación. Lo primero es ir al cover sheet, a la página 1, y acá notarán que en la parte izquierda están los datos, la tabla de datos. Y aquí es donde comenzamos. Con esto es lo que comenzamos a revisar cuando hacemos un plan. Ahí hay información general. Aquí hay información general, por ejemplo, las parcelas, propiedad e identificación. Y eso lo ponemos en el mapa para verificar dónde está ubicado, qué información está asociada, porque la persona que envía este plan nos dan toda esta información, pero como no le creemos a todo el mundo, nosotros revisamos todo para asegurarnos de que todo lo que dijeron es correcto. Características claves, y eso no se puede ver muy bien ahí. Entonces vean su hoja. Si ustedes se fijan, ¿alguien me puede decir cuál es la zonificación actual? Levanten la mano. ¿Cuál es la zonificación actual? OI, eso significa Office Industrial. Y con esta categoría de zonificación, esto va a limitar ciertos usos y nos dará información adicional, como por ejemplo cuánto espacio para parquear se permite. Entonces, si ven aquí, esto es un plan residencial. Y los datos de parqueo, si ven la parte inferior, pueden ver los datos de parqueo y cuánto espacio se permite por cada unidad. 2 parqueaderos, correcto. Si ven ahí, donde dice requerimientos de parqueadero, serían 2 unidades. ¿Lo encontraron? Muy bien. Por lo general, ven el UDO, que es la ordenanza de desarrollo, para encontrar esa información y decidir qué tipo de parqueo, cuántos parqueos se requiere para cada tipo de desarrollo, ya sea una oficina o una planta o un parque. Y esa es la información clave que nosotros normalmente revisamos. Ahora, continuando con los buffers, ya hablamos de esto, Jessica les habló de esto, pero este proyecto no tiene buffers o barreras. Si ven en la página número 3, y esa página es la C5 de hecho. Aquí veo la C5. Perdón, mentí. C3 es la C3. Por lo general, las barreras o los buffers, si existiesen, estarían por esta área de acá. Acá tendríamos árboles y los buffers se usan para proteger el entorno. En esta situación y como este lugar está en la zona urbana, en el centro de la ciudad, no requerimos que hayan barreras o buffers para este lugar en particular. Hay varios factores de por qué decidimos de que se debe o no tener zonas de buffers. Alguien podría encontrar dónde hay preservación de árboles. Vean esta página y díganme si alguien puede ubicar dónde hay preservación de árboles. Les voy a dar un minuto para que revisen.
justo en la mitad, donde está la cebra. Sí, podemos decirle cebra, pero si ustedes ven aquí en la parte superior, en la mitad, en donde tenemos unas líneas que tienen un sombreado diferente, ¿sí lo ven? Ahí es a donde van a cuidar los árboles. Algunas veces van a escribir ahí la palabra preservación de árboles y otras veces simplemente ponen aquí una leyenda y nos muestran el diseño y tenemos que basarnos en él. ¿Pregunta por acá? Quiero aclarar algo porque no va acorde con lo que está en el mapa. En la leyenda dice preservación de árboles y luego el área sombreada dice retención, que apenas no se le escuchó bien. Este plan se puede haber dibujado mejor, pero sí, tienes razón. Si vas a la página 1, en la página 1 tiene una mejor referencia. Como pueden ver, algunas veces las personas crean esto y no siempre son 100% perfectas, pero mientras nos muestran información precisa en la mayoría de las páginas, entonces puede ser aprobado. Y aquí, y es difícil verlo aquí en la pantalla, pero deberían de poder verlo acá, porque está aquí también. Pero también lo etiquetan y eso es lo importante. Aquí hay palabras que dicen que hay preservación de árboles, entonces sabemos que esa es un área de preservación. La pared de ladrillos que mencionaste, por ejemplo, vamos a la página 3 nuevamente. Aquí hay para la pared de ladrillos, no lo encuentro ahí, pero bueno, en fin, es esta área de acá, la línea que está alrededor. Algunas veces es complicado. Y ese es el tipo de comentarios que le hacemos a los desarrolladores. Les decimos, hey, esto no está muy claro. ¿Podrías mejorar esta imagen para poder ver con claridad qué es? Y como les dije antes, algunas veces se ve un plan 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6 veces se revisan por cambios pequeños que se tienen que hacer para asegurarse que todo esté claro, sea aceptable y poder verificar qué es lo que queremos hacer. Sí, pero ahí está escrito. Hay una etiqueta, unas palabras que están escritas. Bueno, ahora vamos a ver el parqueo. Como les dije antes, esta es una zona residencial. Esta no es residencial, perdón. Por lo general tenemos un plan de parqueo que nos muestra dónde están los parqueaderos, dependiendo de si el lugar tiene espacio para parqueo. Pero en la primera página, los datos que vimos, ahí nos dice cuánto parqueadero va a estar disponible. Cuando nos lo muestren, ahí revisamos, listo, dónde está ubicado el parqueadero. Ahora vamos hasta el plan de paisajismo de landscape. Creo que es el L5. Y esa es la página L5. ¿Sí la encontraron? Está en el paquete que le pasamos. Y deberían de ver también árboles y arbustos. Y en la esquina dice L5. Levanten la mano si le encontraron el L5. Eso es lo que llamamos el plan de paisajismo o el landscaping. Y esta tiene la información de cómo las plantas deberían de ser sembradas, en dónde deberían de estar ubicadas. Y estas son cosas que Jessica ya mencionó antes. Y el último ítem, que lo vamos a mostrar de manera muy general, era el diseño de los edificios. Y antes dijeron que no lo regulamos, que hay una ley estatal que evita que el gobierno local regule esto. Entonces podemos... Por lo general no podemos decir cómo se van a ver las cosas. Si ven muchos edificios de ladrillo y no les gustan, eso no es algo que nosotros podamos hacer nada al respecto. Vamos a terminar aquí entonces. Queremos tomar o queremos ver cómo buscar ciertos elementos
La tabla es el lugar para comenzar. Muchas gracias. Vamos a asegurarnos de crear más espacio la otra semana porque les dimos mucha información. Vamos a tratar de tener más espacio la otra semana para preguntas. Sí, tenemos aquí. Podríamos darle más información sobre lo que hace la Junta. Vamos a hacerlo corto. Tenemos aquí a Kimberly y a Justin Hall de la Junta de Ajustes. Y vamos a conocerlos y a ver qué hacen rápidamente. La Junta de Ajustes es a donde van si quieren hacer algo en su propiedad que por lo general no podrían hacer porque ya sea necesitan hacer algo que no cumple con los requerimientos de zonificación, o de pronto sí está bien hacerlo por parte de zonificación, pero tienes que obtener un permiso especial para continuar construyendo. La reunión de la Junta de Ajustes es como una coaudiencia. Tú llegas y presentas tu caso y dices, quiero hacer esto en mi propiedad, y tienes que demostrar que cumples con ciertos criterios, dependiendo de qué tipo de caso, de dónde aplique la aplicación, de si es una variante o si es un caso del condado. Se puede cambiar el tipo de cosas que necesitan, pero el componente más importante de lo que hace que de lo que se necesita en la Junta es que se va a requerir que alguien tome un juramento para asegurarse de que la Junta no tome decisiones solamente basado en opiniones, sino que están repasando los criterios dependiendo del caso y tomando decisiones solamente basados en la aplicación y si cumple con los criterios o no. Básicamente eso es lo que hace la Junta. Y esto genera impactos en la comunidad, porque si quieres hacer algo directamente en tu propiedad, puedes buscar información en línea. Seguramente hay alguien cerca de ustedes que ha decidido en algún momento recientemente que querían hacer algo en su propiedad y que no hubieran podido haber hecho porque podía afectar a una persona, a otro vecino. Eso es todo. Voy a ponerme de pie. Soy Kim Cameron y estoy encargada de la Comisión de Planeación. Tenemos 14 miembros y somos elegidos por el Consejo de la Ciudad o los comisionados de la ciudad. Somos una junta conjunta entre la ciudad y el condado. Y revisamos planes y hacemos recomendaciones basados en políticas y le reportamos al personal de planeación profesional de la ciudad y hacemos recomendaciones en las aplicaciones de rezonificación. Otros trabajos incluyen reportes, revisiones, propuestas, desarrollo de políticas y procedimientos. Recibimos retroalimentación de los planes, reportamos a los cuerpos gubernamentales, a los comisionados del condado, a las jurisdicciones de planeación y hablamos sobre el estado de las actividades de planeación. Cuando hay un plan, nosotros tenemos audiciones públicas para revisar los planes y creo que se acabó de aprobar. El UDO también está involucrado. Cuando hay cambios en el UDO, ¿sabes qué significa UDO? ¿No? Bueno. La forma en que la Comisión de Planeación trabaja es que tenemos
el personal de planeación que presenta un caso primero y luego la persona que aplicó llega y tiene 10 minutos para presentar el caso. Algunas veces la persona presenta el caso por su propia cuenta, si es un caso pequeño. Si es un caso más grande, por lo general hay un representante y un abogado que van a presentar el caso por parte de la persona y el público va a tener la posibilidad de hablar y tienen unos 2 minutos para hablar también. Desde el COVID, todo se hacía presencialmente y ya cambiamos a Zoom y ahorita estamos trabajando de manera híbrida. La gente que está en el condado de la ciudad, en el consejo de la ciudad puede hablar y la gente que está en línea también puede hablar. Y después de que todo el mundo pudo expresarse, la persona que envía la aplicación tiene otra oportunidad para responder a preguntas e inquietudes si tienen algo de tiempo de que les quede tiempo. Después se cierra la audiencia pública y los comisionados van a tener la posibilidad de hacerle preguntas al aplicante o al personal de planeación para que se aclaren puntos. Todos los temas relacionados al uso de suelo en cuanto a las implicaciones ambientales que se puedan causar, como el parqueo o temas de transporte. Y muchas veces también, si es un desarrollo grande, preguntamos sobre vivienda asequible y cómo esta podría impactar la comunidad en términos generales. En los últimos años se ha hecho esta pregunta a los desarrolladores, especialmente en estos trabajos grandes. Les preguntamos siempre si va a haber vivienda asequible o incluso si va a haber variedad en cuanto a las opciones de vivienda disponibles en su desarrollo o sus desarrollos. Después de eso, votamos en una reunión. Si alguien vota no, decimos que la recomendación falló. No hubo un resultado positivo hacia el Consejo de la Ciudad y los comisionados. Nuestro voto no es final. Nosotros hacemos recomendaciones al condado, donde los comisionados pueden tomar nuestra opinión o pueden omitirla si lo desean también. Y ellos pueden votar como lo deseen, porque su voto es el final. ¿Preguntas? Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias a los oradores invitados. Gracias por venir a hablar con todos. Gracias a los presentadores. Y un agradecimiento a Amber. Ella fue la que organizó todo esto. Gracias por venir. Apreciamos mucho su asistencia. Y recuerden que la otra semana, cuando regresen, traigan sus folders y sus pines y los elementos necesarios que van a necesitar. También tenemos un trabajo que se tiene que llevar a casa para que lo traigan la otra semana. Básicamente son tareas. Sí, no le vamos a decir tarea per se. Lo vamos a trabajar, lo vamos a llamar trabajo de relacionamiento hogareño. Ahí encontrarán enlaces que pueden revisar. Sí, con eso terminamos. Gracias a todos por venir. Cualquier pregunta que puedan tener después de hoy. No se le escucha, perdón. Si tienen preguntas, Bo dice que está disponible. La otra semana, los primeros 30 minutos, vamos a responder a cualquier pregunta que pueda haber quedado de hoy. Entonces, tomen esas tarjetas que están en los folders y pónganlas en la caja de comentarios que está acá en la esquina. Ahí pueden poner sus preguntas. Y los primeros 30 minutos de la próxima sesión van a ser para responder a preguntas e inquietudes. Buenas noches y gracias por venir.